El noble novohispano y su hacienda embrujada. Leyenda de Hidalgo. Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, fue un hombre misterioso que, según cuenta una leyenda, le quitó la vida a su hija, y por eso su alma pena en lo que fuera uno de sus inmuebles favoritos, la hacienda de San Miguel Regla. Entre los pasillos del inmueble se escuchan ruidos y de vez en cuando pueden verse figuras espectrales, vestidas a la vieja usanza. Se dice que este hombre no vino rico de España y que fue en la Nueva España donde halló su fortuna, pero también su desgracia. Nació el 10 de junio de 1710 en Cortegana, Huelva, España. Fue el quinto hijo del matrimonio formado por don José Romero y doña Ana de Terreros, perteneciente a una familia de hidalgos rurales. Desde pequeño manifestó capacidades intelectuales y como no podía beneficiarse del mayorazgo familiar, sus padres consideraron que realizara estudios eclesiásticos en la Universidad de Salamanca. Pero su tío, Juan Velázquez de Terreros, prominente ciudadano de Santiago de Querétaro, lo reclamó para que viniera a la Nueva España para que lo ayudara en sus negocios. A los 22 años de edad llegó a la Nueva España. En ese entonces era pobre y no tenía el título de conde. Al llegar con su tío Juan Velázquez de Terreros, asumió el control de los negocios de este, que por cierto, iban en decadencia, y los volvió fructíferos en poco tiempo. Tiempo después falleció su tío, dejándole una pequeña fortuna que invirtió provechosamente en una empresa minera en Real del Monte Hidalgo, donde había escuchado que abundaba el oro y la plata. Ya había ocupado cargos públicos en Querétaro, pero era ambicioso y no dudó en acudir a donde los materiales preciosos saldrían en tropeles. En Real del Monte se hizo socio de José Alejandro Bustamante y Bustillo, quien había conseguido desde 1739 el permiso de explotación de la veta llamada la Vizcaína, de manera conveniente, porque dicen que él lo ayudó a fallecer. Su socio murió dejándole la posesión de la veta. Para tener una idea de su importancia, basta mencionar que fue la única que se explotó durante 60 años del siglo XVIII, y era tan rica que en 1746 se registraron 900 familias de trabajadores asignados a este yacimiento. Desde 1745 Romero de Terreros se hizo notar como benefactor de varios centros religiosos, en particular los conventos y colegios franciscanos. En 1756 se casó con doña María Antonia Micaela y Dávalos Bracamonte, hija legítima del conde de Miravalle, y tuvieron numerosa descendencia: Micaela, Antonia, Ignacia, Juana, Francisco Javier, Dolores y Pedro Ramón. Después de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España, compró haciendas. Fundó 3 mayorazgos para dotar a cada uno de sus hijos, aparte de muchos otros bienes. Al fallecer dejó 40 haciendas. Debido a sus ideas y propuestas para promover grandes acciones de índole religiosa, cultural y de beneficencia, se le otorgó en diciembre de 1768, por parte del rey Carlos III, el título nobiliario de conde, y él mismo escogió el título de conde de Santa María de Regla. También nombró a su principal hacienda como San Miguel de Regla, donde se dice espantan, y es que se cree que el conde de Regla, enfurecido de rabia, al ver a su hija Cristina besándose con un simple capataz, blandió su espada contra el hombre, a quien desmembró vivo, para luego degollar a la joven. Al parecer los mandó enterrar en los jardines de la hacienda. Se dijo además que tenía un pacto con el mismísimo diablo, pues la gente no se explicaba cómo un español que llegó sin nada a estas tierras, en poco tiempo se convirtió en un personaje tan importante, al grado de ser reconocido por los reyes de España. Lo único totalmente cierto es que Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, falleció en el año de 1781, en su real hacienda de San Miguel Regla, Hidalgo, a la edad de 71 años. Sus restos fueron trasladados a Pachuca, en donde por voluntad de él fue enterrado en el altar mayor de la iglesia del convento y colegio de San Francisco, del cual
fue benefactor. La macabra aparición del Baratillo. De una casa que se halla cerca de la plaza del Baratillo, al terminar la última campanada de las 12 de la noche, se escucha un ruido semejante al que produjera una tabla que choca fuertemente con la superficie del agua tranquila. Simultáneamente se abre una puerta de par en par, y con estrépito sale un carruaje tirado por 2 caballos negros. Apenas la vista humana alcanza a percibir todo esto que ocurre al mismo tiempo y en el mismo instante, pero el cuadro que se ofrece no es el que puede suponer el lector. Nada de eso. Se trata de algo que solo con la palabra sobrenatural podríamos denominar de alguna manera. El carro está envuelto en llamas y los caballos arrojan lumbre por los ojos y espuma de fuego por las fauces. A esto hay que agregar el chisporroteo que sacan los corceles con las pezuñas al golpear en el pavimento de piedra. Pero lo más extraño no es la aparición que se presenta a la vista, como el personaje que ocupa el interior del carruaje. Con toda seguridad es lo que vulgarmente se dice, un alma en pena, porque más que un cuerpo humano, es un esqueleto medio envuelto en una nube vaporosa y que se yergue hacia adelante para fustigar mejor a los caballos con su látigo, cuyos chasquidos resuenan en el silencio de la noche igual que si fueran detonaciones producidas por disparos de armas de fuego. Noche a noche, al sonar la última campanada en el reloj de la parroquia, marcando las 12, los vecinos azorados contemplan a distancia este macabro suceso, o bien desde sus balcones o en las azoteas, por el natural temor que les inspira. Todo esto tiene una explicación. Cuéntase que vivió en Guanajuato a principios del siglo XIX, un caballero a carta cabal llamado Melchor Campuzano, hombre de trabajo que pronto logró reunir una considerable fortuna. Con la idea de acrecentar su capital, don Melchor aceptó formar sociedad con un español inmensamente rico, pero cuéntase que antes de que pudieran disponer un viaje a la madre patria, el socio enfermó y falleció, dejando encargado de sus negocios a don Melchor por la recomendación, ya casi en agonía, de que su dinero fuera distribuido entre la gente humilde. Así lo hizo cabalmente el señor Campuzano, aliviando la pobreza de muchas familias, las que se mostraron profundamente agradecidas por aquel inesperado favor, al grado de bendecir la memoria del esclarecido caballero. Pero como la malicia está presente en todo caso, no faltó quien dijera que don Melchor disponía del dinero del rico socio, aumentando así su caudal personal. Don Melchor sintió profundo disgusto al enterarse de la calumnia y juró cerrar en adelante las puertas de su mansión a las reiteradas peticiones de los pobres que diariamente acudían a saciar su hambre o bien a recibir ropa o medicina según el caso. En estas condiciones fallece don Melchor, y sea que las personas tenían razón al propalar la idea de que el aparente hombre caritativo se había quedado con la mayor parte del tesoro de su socio, o bien que los procedimientos para enriquecerse habían costado muchas lágrimas a quienes despojó de lo suyo. Lo cierto es que su alma, al decir de la gente, se condenó, y el castigo divino consistió en que siguiera viviendo en esa forma, con espanto y pavor de quien presenciara tan macabro espectáculo. Basado en hechos reales, el funeral del hacendado. Era una noche fría. A lo lejos se escuchaban aullar los perros con desesperación, sintiendo quizá la presencia del maligno, o bien solo ladraban a las pocas personas que pasaban por ahí a estas horas. Era un pueblo solitario, no había llegado la electricidad aún, así que las personas de San Pedro debían iluminarse con velas o lámparas de petróleo. Los caminos eran de tierra, las personas con dinero andaban a caballo, los que no tenían para uno compraban un burro, y los que no tenían para hacerlo andaban a pie. Esa noche se velaba el cuerpo de don Andrés Montalvo, un rico hacendado que abusó por años de su posición. Tenía mucho dinero, y éste le permitía salirse siempre con la suya, pues compraba al único juez del pueblo que existía
para que éste no ordenara que lo fusilaran por sus bajezas. Este hombre abusaba de la gente humilde. Mujer que veía y le gustaba, la tomaba por la fuerza. Algunas no se atrevían a denunciarlo ante las autoridades de este pueblo, pues de antemano sabían que no les harían justicia. Además que no querían que se supiera de su pena. A últimas fechas, don Andrés Montalvo parecía que traía el diablo por dentro, pues no se conformaba con esto, sino que ahora les quitaba la vida. Esto comenzó a hacerlo por diversión. Pero esta diversión le duró poco, porque la gente, cansada de tantos años de abuso, decidieron ajustar cuentas con él. La gota que derramó el vaso fue el crimen de la partera del pueblo. María había sido llamada de urgencia para ayudar a parir a una mujer, y ella acudió como de costumbre a la casa de la solicitante. Pero ella no iba sola, llevaba a su bebé recién nacido entre sus brazos. María logró traer con bien a una hermosa niña, y salió de ahí para regresar satisfecha a su casa, pero don Andrés ya la esperaba. La tomó por la fuerza, y al niño lo arrojó a un lado. Después de satisfacer sus bajas pasiones, le quitó la vida a la partera, y esta vez decidió sepultarla. El bebé de la partera lloraba con desesperación, y este maldito ser tomó a la inocente criatura y la sepultó junto a su madre. Los cubrió con piedras, y se retiró de ahí sonriendo por lo que había hecho. De pronto, unas personas que iban pasando por ahí escucharon el llanto de un bebé. Esto los alertó y se aproximaron a donde lo escucharon. Vieron un montón de piedras y de entre ellas un brazo pequeño asomándose. Los hombres se acercaron y rápidamente lo liberaron. Se dieron cuenta de lo que había pasado. Era horrible, y de antemano sabían quién era el causante. No podían permitir que esto siguiera ocurriendo. Alertaron a toda la población, y los hombres que en alguna ocasión habían sufrido alguna canallada de don Andrés decidieron ponerle fin a este reinado de horror. Tomaron sus machetes, cuchillos, y fueron tras de él. Don Andrés estaba fuera de su hacienda, fumando tranquilamente un cigarro. En cuanto vio a la muchedumbre iracunda, intentó escapar. No había necesidad de preguntar qué era lo que querían. Era obvio, sabía que querían arrancarle la vida, cobrar justicia por su propia mano. Don Andrés no pudo alejarse mucho, ni tiempo le dio de subirse a su caballo. Lo atraparon antes de que llegara a su animal. Lo tomaron prisionero y lo hicieron trizas. La gente de este pueblo hubiera querido revivirlo para volverlo a acribillar, pero esto era imposible. Escupieron su cuerpo inerte en la tierra y se marcharon antes de que llegaran las autoridades o sus familiares a reclamar el cuerpo. Don Andrés, por muy malo que haya sido en vida, merecía un funeral. Esa era la decisión natural de su madre, pues ella sabía que su hijo era la persona más odiada en este lugar, pero no por eso dejaba de ser su retoño, y debía despedirlo como si en vida hubiera sido un buen cristiano. Pidió que el cuerpo se lo llevaran a su casa, un lugar pequeño a comparación de la hacienda de su hijo. No quería que lo velaran allá, pues temía que la gente del pueblo llegara a querer saquearla. Como era de esperarse, solo los familiares y pocos amigos de don Andrés acudieron a su velorio. Hasta el señor cura se rehusó a ir al velorio para verter agua bendita y pronunciar algunas oraciones. Se disculpó diciendo que tenía que viajar de urgencia a la Ciudad de México para verse al día siguiente con el señor obispo. En realidad, se encerró en su casa parroquial todo ese día. La madre de don Andrés era la única que rezaba con devoción, pidiéndole a Dios que perdonara los pecados mortales de su hijo, al cual no supo educar, al cual no supo orientar para que fuera un hombre de bien. Le había comprado una caja de difunto de su altura, un féretro de madera de pino barnizada. 4 cirios hacían guardia al ataúd. Nadie hizo guardia de honor, nadie quería estar cerca del féretro. Estaban ahí para acompañar, para que la madre de don Andrés no se sintiera sola, pero no porque realmente estuvieran conmovidos por el deceso de este chacal. Las horas transcurrieron, la noche llegó.
Los perros aullaban a la distancia. Se escuchaban nerviosos. Dentro de la casa de la madre de don Andrés, solo estaba ella y su hijo en el cajón. A eso de las 3 de la madrugada se escuchó a la distancia el galope de muchos caballos. La gente que estaba fuera de la casa miraban para todas partes, tratando de adivinar de dónde venían tantos caballos, pero no se veían por ningún lado. De repente, el sonido se fue haciendo más grande, y entonces vieron que a la distancia se acercaba un corcel negro, cabalgado por un jinete con sombrero. Cuando éste llegó y se bajó del animal, vieron con extrañeza que el rostro no era visible, quizá por la oscuridad de la noche, pero no se le veía su cara. Siempre en penumbras. Vieron todo lo demás, que portaba un traje negro con botonaduras de oro y botas charras. Llegó y no saludó a nadie, se metió de largo, sin perder el tiempo. Todos se preguntaban de quién podría tratarse, porque nadie lo reconoció. Nadie tenía la menor idea de quién podría ser. Se metió a la casa de la madre de don Andrés. La señora seguía adentro, rezando, llorando por el lamentable final de su hijo. Ella solo vio que entró el charro negro y no le dio el pésame. No dijo nada, solo caminó con dirección al ataúd. Se paró a un lado para verlo, y en cuanto él hizo esto, los 4 cirios que estaban alrededor se apagaron cuando una ráfaga de aire frío entró a la habitación. Por un momento todo quedó en penumbras. Los que estaban afuera de la casa sintieron que una ráfaga de aire frío pasó cerca de ellos, como si hubiera sido un remolino. No sabían qué había pasado. Los gritos de la madre de don Andrés comenzaron a escucharse con fuerza. Ella gritando desesperada, con horror diciendo que el diablo se lo había llevado. Los que estaban afuera no entendían lo que estaba pasando. Entraron a la casa de la señora y vieron que ella lloraba con desesperación, sosteniendo una vela entre sus manos. Señalaba la caja de difunto gritando: ¡Se lo llevó el diablo! ¡Se lo llevó el diablo! Los presentes observaron que la caja estaba vacía. ¿Qué fue lo que pasó?, le preguntaban a la señora, y ella no podía responder. No sabía nada, solo decía que el diablo se lo había llevado. Al día siguiente, y quizá para que la gente no supiera de esto, llenaron el ataúd de piedras. Fingieron que el cuerpo de don Andrés estaba ahí adentro y lo llevaron a sepultar al panteón municipal. Esta historia, por increíble que parezca, está basada en hechos reales. Gabriela había terminado sus estudios en medicina y debía realizar su servicio social en un hospital. Ella ya estaba acostumbrada a la carga de trabajo, de la responsabilidad de ver a los pacientes durante la madrugada. Había turnos de descanso, es decir, cuando no había pacientes, ella podía dormir varias horas. Ella no creía en historias de fantasmas, y cuando escuchaba hablar de la subida del muerto, buscaba una explicación científica a este fenómeno. Ella decía que podría tratarse de la ausencia de una vitamina en el cerebro y que comiendo nutritivamente, la gente que padece de esto pueden superarlo. Sin embargo, una madrugada que no había pacientes, decidió tomar una siesta. Podía hacerlo sin problema. Ella se acostó en una cama que tenían para los médicos y no pasaron ni 10 minutos cuando escuchó una voz que le dijo: «¡No te duermas! ¡Salte de aquí!». Gabriela se espantó, pues la voz la escuchó fuerte. Se levantó de golpe y observó hacia todos lados, pero no vio a nadie. Sabía que no había sido una alucinación, que en verdad había escuchado esa voz. Lo alarmante no era saber quién era ese hombre que le habló, sino por qué le pidió que no se durmiera y que se fuera de ahí. Gaby se levantó de esa cama y salió a la sala de espera. Tenía mucho miedo. Y recordó las historias que habían contado de este hospital, que ahí espantaban, que se aparecían fantasmas y que ahí se había quitado la vida un médico por una desilusión amorosa. Gaby estaba nerviosa y se sentó en una banca que estaba por ahí. Al poco rato que estaba sentada, comenzó a temblar con fuerza y el personal del hospital
fue evacuado por seguridad. El temblor estuvo fuerte, pero afortunadamente no hubo heridos. Después del susto, todos regresaron al hospital y Gaby ingresó a la habitación donde estaba acostada. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vio que sobre la cama en la que estaba acostada, vio que una lámpara se había caído? Si ella no se hubiera quitado de esa cama, lo más seguro es que esa lámpara le hubiera caído en la cabeza y tal vez la hubiera matado. Esta historia es personal y la he platicado en algunos programas de radio. La historia es la siguiente. Mi abuelo materno, el señor Juan, enfermó gravemente y fue hospitalizado. Cuando fue ingresado en el hospital estaba en coma a raíz de una convulsión que tuvo. Mi abuela y mi madre estuvieron con él en todo momento, ya que mis tíos, por sus trabajos, no pudieron ausentarse y estar con él, cuidándolo por las noches. Mi madre era quien pasaba más tiempo en el hospital, pues mi abuela ya era una persona grande y no podía desvelarse por muchos días. Los doctores le dijeron que el estado de salud de mi abuelo no era nada favorable y que lo más recomendable era que le informara de esto a la familia para que se fueran haciendo la idea de que mi abuelo iba a fallecer pronto. Mi madre hizo esto. Recuerdo que cuando nos llamó a la casa, mis hermanos y yo estábamos comiendo. Serían las 3 de la tarde más o menos. Mi hermano mayor contestó el teléfono y al colgar nos informó que mi mamá nos había llamado para decirnos que posiblemente ese día fallecería mi abuelo, que no le daban muchas esperanzas. Todos nos quedamos muy tristes y seguimos comiendo. No teníamos la televisión ni la radio encendida. La verdad es que el ánimo andaba por el suelo. Y en ese momento escuchamos la rúbrica de un programa de radio que mi abuelo escuchaba. Sinfonola, la estación del barrilito. Al escuchar esto, mis hermanos y yo nos miramos sorprendidos. Era increíble que los tres escucháramos esto al mismo tiempo. Cabe señalar que mis abuelos vivían a un lado de nosotros, en el mismo terreno. Había una distancia aproximada de 4 metros. Sentimos algo de temor y buscamos una explicación a esto. ¿Acaso es que mis abuelos dejaron la radio encendida todo este tiempo y no nos habíamos percatado? Fuimos los tres a ver y la radio estaba apagada. No sabíamos de dónde había venido ese sonido, pues ningún vecino a la redonda escuchaba esa estación. Y la casa tenía bardas altas como para que escucháramos lo que otros oían en sus hogares. Era casi imposible. Eso tomó relevancia al día siguiente, pues contrario a los pronósticos de los doctores, mi abuelo logró salir de su coma, y entonces le platicó a mi mamá lo que vivió cuando despertó. Al abrir los ojos, vio que su madre estaba parada al lado de él. Mi abuelo al verla se sorprendió, y ella solo le dijo: «Hijo, he venido por ti, ya vámonos». Mi abuelo se sorprendió al verla y le dijo que por favor no se lo llevara. Él le dijo que no quería irse aún, que deseaba quedarse en este mundo con su mujer y su hija. La madre de mi abuelo le dijo que estaba bien, que pronto se verían. Ella salió de ahí y desapareció. A los pocos minutos entró una enfermera que observó que mi abuelo ya había despertado y le informó a los doctores. Esta experiencia se la contó mi abuelo a mi madre, y ella no le creyó. Le dijo que tal vez lo había soñado, o que por estar bajo el influjo del analgésico había alucinado, pero mi abuelo le decía que no había soñado, alucinado, ni nada por el estilo, que en verdad lo había vivido en sus 5 sentidos. Mi abuelo vivió todavía muchos años más. El Callejón del Muerto en la Ciudad de México. Corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos felones, gente de rompe y rasga que venían al Nuevo Mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio fue don Tristán de Alcúcer, que tenía un negocio de víveres y géneros en las islas Filipinas, pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo, arribó cierto día de aquel año a la ciudad.
Después de recorrer algunos barrios de la antigua Tenochtitlán, don Tristán de Alcúcer se fue a radicar en una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco, y ahí mismo instaló su comercio que atendía con la ayuda de su hijo, el cual tenía el mismo nombre, un recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Tenía don Tristán de Alcúcer a un buen amigo y consejero, en la persona de su ilustrísima, el arzobispo don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Ahí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Todo iba viento en popa en el comercio, que el tal don Tristán decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su joven hijo a la Villa Rica de la Veracruz y a las costas malsanas de la región de Mas, al suroeste. Quiso la mala suerte que enfermara a Tristán chico, y llegara a tal grado su enfermedad que se temió por su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a don Tristán que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba, y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro para que el joven enfermo se salvara. Henchido de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo que muriera, don Tristán de Alcúcer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo, y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Vinieron tiempos de bonanza. El comercio caminaba con la atención esmerada de padre e hijo, y con esto, don Tristán se olvidó de su promesa, aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa hecha a la Virgen. Al fin, un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero, el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento a la promesa hecha a la Virgen, de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su vástago. «Bastará con eso», dijo el prelado. «Si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido». Don Tristán de Alcúcer salió de la casa arzobispal muy complacido. Volvió a su casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual lo había relevado el arzobispo. Mas he aquí que un día, apenas amanecía la mañana, el arzobispo Fray García de Santa María iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo don Tristán de Alcúcer, el cual aparecía ojeroso, cadavérico, y con una túnica blanca que lo envolvía. Caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha, mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más pálido y delgado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle: «¿A dónde vais a estas horas, amigo Tristán Alcúcer?» «A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen», respondió con voz cascada, hueca y tenebrosa, el comerciante llegado de las Filipinas. No dijo más, y el prelado lo miró extrañado de pagar la manda, aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo, para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen en el lejano Cerrito, y lo encontró tendido, muerto, acostado entre 4 cirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto era idéntico al que le viera vestir esa mañana, y que la vela que sostenían sus agarrotados dedos también era la misma.
Mi padre murió al amanecer, dijo el hijo entre lloros y gemidos dolorosos. Pero antes dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Oh, mi padre. Esto acabó de comprobar al arzobispo que don Tristán Alcúcer estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia. En el ánimo del prelado se prendió la duda, la culpa de que aquella alma hubiera vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las Islas Filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia. Pero el alma de su padre continuó hasta terminado el siglo deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido. Desde aquel entonces el vulgo llamó la calle de esta historia el Callejón del Muerto. Es la misma que andando el tiempo fuera bautizada como calle República Dominicana. Aquí se respira el miedo. El campanario maldito en la Ciudad de México. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca relato de una que es muy impactante por lo que se verá más adelante, y porque nadie sabe en realidad lo que sucedió. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que ahí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso, y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual, por supuesto, no le importó. Al contrario, se sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches, y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho eran simplemente supersticiones. No había nada a qué temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12, empezó a rociar el aire. No pasaron más de 2 minutos cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas si le salía. ¡Padres! ¡Padres! ¡No vayan arriba! ¡No vayan arriba!, decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna. Solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: ¡Cierren el campanario! ¿Qué?, preguntaron todos. ¡Que cierren el campanario! No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario. Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes ante tal escena se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente falleció sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se le blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario dejando enmudecida a la iglesia. Pero nadie, ni con el paso de los años, pudo resolver el misterio.
De todos era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a recomendar que para saberlo, vaya al centro a la hora en que se ofician las misas y descubra por usted mismo cuál es la iglesia que no repica sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito.